Bienvenidos a Nuevamente, el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Ante los efectos del cambio climático y el crecimiento socioindustrial sobre la disponibilidad del agua, expertos y autoridades se reunirán para discutir sobre políticas públicas necesarias para fomentar la desalación y el reuso como soluciones sustentables. Y para hablar de esto, les presento a nuestro entrevistado. Nombre: Ivo Radich. Cargo: Representante general para Chile de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso. Lleva más de 18 años ligado al rubro del tratamiento, optimización y reuso del agua. Además, es accionista y director de las empresas del grupo Viga. Anteriormente fue jefe de estudios en Coca-Cola de Chile, gerente comercial de Bazooka.com y product manager para la empresa Delaborum.com. Ivo, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Connie, muy bien. Gracias por esta entrevista después de una semana tan ajetreada en Estados Unidos. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, ¿cierto? Porque tenemos que abrirnos a los otros temas que están dando vuelta. Eso es lo que hacemos aquí en Nuevamente. Y por eso queremos hablar de la desalación, el reuso de agua como un desafío y como una posibilidad para solucionar el problema de la escasez hídrica, ¿cierto? Hay un foro, ¿cierto?, convocado ya para la próxima semana de políticas públicas para garantizar el acceso al agua y que va precisamente, se va a centrar en discutir estos temas. Pero quiero partir, Ivo, si podemos partir por un diagnóstico acerca de cuán grave es la situación nuestra en Chile sobre escasez hídrica y por lo tanto la necesidad que tenemos de buscar soluciones al abastecimiento del agua. Bueno, sin duda que la situación es bastante compleja. En las últimas décadas hemos visto como la disponibilidad de agua por lluvia ha caído en torno a un 5% al año y se espera que eso siga aumentando en una caída de un 30% este siglo. Además, la demanda por agua, por supuesto que va en aumento en línea con el crecimiento de la población y el crecimiento de la actividad económica en general. Entonces, es una situación bastante compleja que se ve desde hace mucho tiempo. Esta sequía, ¿cierto? Mega sequía lleva más de 11 años y se venía previendo desde todo el mundo. Los actores principales del mundo de la desalación principalmente miraban a Chile como, desde el año 2010, como el próximo mercado en desalación con mucho potencial dado, obviamente, el norte desértico y la actividad minera principalmente. Entonces, ya veíamos que venía esto, era algo predecible. Esto ha pasado en otras partes del mundo, ha pasado en España, ha pasado en Medio Oriente, ha pasado en Australia, etcétera, y por tanto estaba claro que había que hacer algo. Ahora, el que había que hacer algo, estamos llegando un poco tarde. Yo sé que a veces nos sirve mucho pensar que estamos llegando un poco tarde, pero nos sirve sí para darnos cuenta o para tener la sensación de cuán urgente es el que tenemos que tomar medidas. ¿Estamos ya atrasados en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de nuevas formas, digamos, de reutilización del agua? Sí, sin duda estamos atrasados. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace unos 11 años, efectivamente, como Aladir, nos preocupamos de promover el uso de tecnología y nos preocupamos de promover que era económicamente viable. No nos preocupamos de que hubiesen políticas públicas ni regulaciones para ello. La semana pasada, por ejemplo, escuchaba mucho hablar del hidrógeno verde y que se había formado una asociación. Y lo primero que ellos decían que había que hacer era tener políticas públicas y regulación para poder avanzar. Porque significa reglas del juego, incentivos, etc. En el agua no lo hemos hecho. En este mundo de las nuevas fuentes de agua no lo hemos hecho y por lo tanto, sí, estamos tarde. ¿Por qué? Porque en vez de desarrollar nuevas fuentes de agua, hemos agotado mucho más las fuentes naturales. Y en ese sentido, Ivo, ya vamos a ir a la parte de las regulaciones y qué es lo necesario, ¿cierto? ¿Cómo debiéramos regular para además incentivar que haya nuevas inversiones en estos proyectos? Porque ese es el punto, cómo regular sin desincentivar, ¿cierto? En la inversión, que es uno de los grandes desafíos. Pero la alternativa de la desalación
y la reutilización de las aguas, ¿cierto? Servidas sobre todo. ¿Qué tan real y qué tan posibles son para nuestra realidad en Chile como solución para el abastecimiento de agua potable? Estoy pensando no solamente en las mineras, donde efectivamente en la presa de la minería ya lo están haciendo, sino que también en el rubro agrícola, que nos sirva para solucionar esa escasez hídrica, incluso también para el consumo humano, ¿cierto? Para los lugares donde tienen agua potable rural. Sí, son técnicamente y económicamente absolutamente viables, pero como dijimos antes, no está la regulación y no están los incentivos. Ahora, ¿qué tan técnicamente viable? Absolutamente, o sea, lo que se debe hacer siempre es reutilizar el agua, ¿cierto? Y cuando ya el reuso de agua no es suficiente, se deben encontrar nuevas fuentes. De esa manera se combinan ambas cosas. Lo más lógico es poder desalar agua de mar, usarla eficientemente y luego reutilizarla. Las ciudades de Latinoamérica o Latinoamérica es el lugar más urbanizado, o donde las urbes son más grandes y por lo tanto se concentra más población urbana y menos rural. Eso hace que, por ejemplo, en Chile tengamos una alta cobertura de agua potable, porque prácticamente todas las ciudades grandes tienen agua potable y alcantarillado, y hacen que también haya un gran potencial de un volumen de agua para reutilizar a partir de efluentes tratados, ya sea aguas servidas o aguas industriales. Entonces, es absolutamente viable. Por la manera en que está Chile geográficamente compuesto, por supuesto que se podría eventualmente abastecer de agua desalada prácticamente a todo el país. Por supuesto que van a haber realidades distintas dependiendo de la distancia de la costa, ¿cierto? Va a depender del costo de la energía y de ciertas características propias de cada lugar. Por eso es tan importante que la legislación o las decisiones se tomen a nivel descentralizado, tomando en consideración la realidad de cada parte. Es difícil pensar, por ejemplo, que un agricultor de la zona sur va a regar con agua desalada. No tiene sentido porque agua tiene, ¿cierto? Claro. Habría que usarla más eficientemente, pero tiene mucha lógica que un agricultor o un nuevo agricultor en la zona norte, digo nuevo agricultor porque hay que romper un poco los paradigmas y empezar de nuevo, sí podría perfectamente regar con agua reutilizada primero y desalada segundo. ¿Por qué digo primero reutilizada? Eso te iba a Porque el agua preguntar, reutilizada es más en barata. el fondo, para entender bien, digamos, Sí, no son dos procesos separados, sino que primero se aplica la reutilización y después la desalación. sí, usando la capacidad instalada que ya tenemos de reutilización, se podría resolver una gran parte del problema. Pero si pensamos en nuevas fuentes de agua, lo más lógico es combinarlas. Si nos vamos al modelo por excelencia, que es el de Israel, ¿cierto? Ellos no desalan agua de mar para regar directamente. ¿Por qué? Porque tendría un costo innecesariamente alto para regar. Lo que se hace es, primero se usa a nivel doméstico y a nivel industrial, luego los efluentes se recuperan, se tratan y se distribuyen a los campos donde se riega con esa agua. De esa manera, obviamente, la tarifa es mucho más baja. Entonces, esta viabilidad tiene que ver con un modelo en el cual se aproveche quienes pueden pagar más para que de alguna manera financien a los que pueden pagar menos, pero todos se benefician, porque si yo tengo que hacer una inversión en una planta desaladora grande y tengo un par de clientes que están dispuestos a pagar el precio, un precio que es razonable, pero que probablemente no justifica la inversión, si yo sumo nuevos demandantes de agua a precios mucho más bajos, voy a poder conseguir una matriz de financiamiento mucho más importante, claro, y por lo tanto mi proyecto va a ser viable. Entonces, no sé si han escuchado esto de las plantas multipropósito, ¿Sí? ¿Cierto? Que pueden abastecer minería, agricultura, sanitaria, industria. Tiene mucha lógica porque por supuesto que hay algunos que son los primeros mandados a pagar por esa agua y a demandarla, y después hay otros que pueden sumarse y obtener beneficios importantes económicos para poder tener agua en cantidad. Estamos conversando con Ivo Radich, representante general para Chile de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso, ALADIR. Sí, no se dice desalinización, ¿cierto? Es desalación. Se dice de las dos formas. Ah, ya. En inglés se dice desalination. Ya, por eso viene. Y en español, y los españoles le pusieron desalación y simplificó mucho la palabra desalinización. Ivo, tú hablabas y ya has nombrado varias veces el concepto del costo, ¿cierto? Y el precio. Sí. El principal problema o el obstáculo, ¿cierto? De esto, uno dice, bueno, con tanto mar que tenemos, con toda esta costa que tenemos nosotros en Chile, ¿por qué no estamos desalando todo el agua del mar o toda el agua que llega a nuestras costas si estamos abasteciendo todos los sectores que están con problemas de agua? Bueno, el problema es el costo. Todavía sigue siendo una tecnología muy cara, ¿cierto? Mira, la verdad que sí, pero depende con qué lo compares. Como decimos en ALADIR,
A ver. El agua más cara es el agua que no se tiene, Por supuesto, o sea, ¿cierto? claro, la zona de mega sequía, estoy pensando, no sé, en Petorca, que es como el clásico Claro, caso, ¿cierto? exacto. Ahí efectivamente el agua más cara es la que no se tiene. Pero por otra parte, hay actividades como justamente la agricultura que no tienen un costo del agua muy alto. Mm. Entonces, cualquier incremento en el costo del agua les va a parecer excesivo. Es razonable, porque se compara contra un agua que prácticamente no tiene costo, como incurre también en otras actividades. Eh, lo que tiene que haber es una matriz que de alguna manera determine cuáles son los costos reales que tiene que incurrir en cada uso del agua. Tiene que darse, por supuesto, prioridad al uso humano, que es muy menor en términos generales, ¿cierto? Un 6 a 7%. Muy importante en Santiago, por ejemplo, la cuenca del río Maipo, donde puede alcanzar hasta un 80% en época de sequía, pero Ujú. sin embargo sigue siendo poco. Por lo tanto, en general, haciendo buenas inversiones y asegurando el suministro de agua para los grandes demandantes, el agua para las personas debiese estar asegurada. La instalación, como decía antes, es cara, pero es cara comparado con algo. Si yo me voy, por ejemplo, a la minería, claro, ellos pueden pagar costos por metro cúbico cercanos a $4. 4 por 7, o sea, 3.000 pesos, ¿cierto? Que es bastante. El agua potable en Ujú. general cuesta alrededor de 700 pesos. El agua potable en Antofagasta cuesta un poco más, 1.800 pesos, bastante más, porque tiene una condición, ¿cierto?, natural distinta para el abastecimiento de agua, por lo tanto, siempre fue más cara el agua. Pero hay lugares donde yo puedo ver realidades de costo de agua menores a medio dólar, es decir, 300, 400 pesos. Por ejemplo, en la última planta que se licitó en Israel, tiene un precio de venta, es decir, con costo y márgenes y mantenimiento, todo incorporado, de 0.30, o sea, 30 ¿Y cómo centavos. lo logran? ¿Qué es un problema de tecnología? Lo logran con O de que economías la de escala. energía, o que el costo de la energía, porque aquí el principal costo entiendo yo que es la energía que se utiliza para desalar. Entonces me Sí, imagino que lo que se hace es que el costo de energía es el que baja, ¿o no? la energía constituye alrededor del 60% del costo de operación de una planta, pero Claro. hoy día en Chile las tarifas han bajado a menos de la mitad de lo que era hace 10 años. La mayoría puede ser un componente renovable, por lo tanto, además le da un grado de sostenibilidad y de menos contaminación. Pero sin embargo, si tú piensas, medio centavo, o sea, medio dólar o 30 centavos de dólar no es mucho, digamos, No. si esa planta va a abastecer, por ejemplo, a ciudades que están en la costa, donde el costo de transporte va a ser insignificante si las matrices de agua ya existen. ¿Cierto? Los sistemas de impulsión ya están. Si yo conecto una matriz de agua en La Serena, en Coquimbo, en Valparaíso, etcétera, ya tengo la red de agua, por lo tanto el transporte no es un tema tan relevante. Es decir, en general la desalación no es cara. Lo que no hay hoy día, básicamente, y por eso estamos en esto, son reglas, normativas e Ujú. institucionalidad para poder hacerlo. Una cosa es el incentivo a las grandes inversiones, ¿cierto? Sí. Sanitarias, minería, agricultura a gran escala, etcétera. Y otra cosa es la solución en las zonas rurales, ¿cierto? Donde no por un problema de recursos probablemente no se ha podido abastecer de agua a esas comunidades, sino que más bien es un problema de institucionalidad, es un problema de gestión, es un problema de regulación finalmente. Ya, y ahí llegamos, pero antes de ir a la regulación, te quiero hacer Sí, una pregunta más acerca del tema del costo, porque, por ejemplo, si uno lee algunos artículos que han aparecido en el New York Times sobre Arabia Saudita, que es donde uno de los lugares, cierto, entiendo yo, donde más se ha desarrollado, bueno, sí, menos agua tienen, obviamente, están en pleno desierto y se no hay abastecen en opción. gran parte, tienen hasta campos de golf completamente regados y muy verdes, ¿cierto? Con agua desalada, pero ahí dicen efectivamente, cuando uno los lee a los que están a cargos allá en Arabia Saudita, cerca del sistema, que todavía se necesita bajar los costos y hacerlo más sustentable. Y ahí está mi otra pregunta, porque si la energía es el principal costo, me imagino que también hay un efecto en el medio ambiente de desalar cuando se usa la energía tradicional, no sé, planta térmica, por ejemplo. Y el desafío, me imagino que debe ser utilizar cada vez más energías renovables, pero ¿es viable sostener plantas de desalación con energía renovable? Absolutamente. Mira, 60% del consumo de una planta efectivamente es energía a nivel de costo, pero sigue siendo una cantidad de energía bastante baja. Aquí hay que romper ciertos mitos, digamos. Una planta desaladora necesita para desalar un metro cúbico de agua alrededor de 3 kilowatts.
3 kilowatts por metro cúbico. ¿Qué significa eso? ¿Ya? El hervidor de agua y la tostadora de pan, digamos, o qué sé yo. Si yo lo llevo a comparaciones con cosas que conocemos, por ejemplo, un buque de carga Ujú. consume la energía equivalente a una gran desaladora de agua. ¿Y cuántos buques hay rondando por la tierra quemando diésel, digamos? Un avión grande consume varias veces lo que consume una desaladora. Ya. Emite bastantes veces más que una planta desaladora. El metro podría abastecer 35 plantas desaladoras gigantes, digamos. Entonces, todo depende de contra qué se compare. Y si estamos hablando de algo ecológico o no ecológico, lo menos ecológico de todo es agotar la fuente natural hasta que no quede nada. Eso es lo menos ecológico. Sí, por supuesto, pero, Y una planta desaladora bien diseñada, perdona, una sí. planta desaladora bien diseñada, con sistemas de toma de agua y devolución de agua bien diseñados, no genera impacto en el medio ambiente. Existe información muy concreta y muy transparente al respecto y simplemente hay que verla, mirarla, observarla, estudiarla. Existen países que nosotros consideramos modelos, ¿cierto? Que tienen un gran nivel de desalación, como España, como Israel, como Australia, por ejemplo. Por ejemplo, cada ciudad de Australia tiene una planta desaladora grande. Cada ciudad, Melbourne, Perth, Adelaide, la Gold Coast, Ujú. Sydney, y son ejemplos realmente de cómo se puede hacer bien, cómo se puede combinar con las otras fuentes de agua, cómo se puede usar en la medida de lo necesario y no siempre, ¿cierto? Porque si llueve, obviamente que Obvio. vamos a querer usar los excesos de agua de fuentes naturales y voy a apagar la planta desaladora o voy a bajar su nivel de producción. Entonces, existen maneras de hacerlo, de mitigarlo, como cualquier actividad humana. Si se hace mal, por supuesto que daña. Si se hace bien, no daña. Estamos conversando con Ivo Radich, representante general para Chile de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso. Vamos a la normativa, a la institucionalidad, porque parece ser que ese es el principal problema o donde tenemos el mayor retraso en nuestro país para que esto se desarrolle más, para que existan más plantas desaladoras y las podamos usar no solamente para la minería como ocurre hoy en día. ¿Qué es lo que falta, Ivo, en ese sentido, en regulación? Bueno, Todo me falta vas a una... decir. Sí, mira, trabajo en una empresa que hace plantas pequeñas, ¿ya? Plantas pequeñas significa para una casa, 10 casas, 100 casas, un pueblo, una Ya. industria, un resort, un hotel, una isla. Me refiero a plantas que son pequeñas en el estándar, si lo comparo con las megaplantas, por supuesto. Ya. Y tenemos ¿Dónde hay esas plantas en nuestro todo. país? Nosotros hemos instalado plantas muy pequeñitas, por ejemplo, desde Copiapó hasta Chiloé. Ya, 11 plantas, 12 plantas muy pequeñitas que abastecen a comunidades de pescadores con ya, energía solar. O sea, perfecto. costo para los pescadores prácticamente nulo, lo financia el Ministerio de Economía a través de la subpesca, y han sido un éxito. Y tenemos otras plantas instaladas en salmoneras para evitar el uso de agua de mar o agua de río, ¿cierto? No consumir fuentes naturales, sino que generar agua dulce a partir del mar. Tenemos en industrias en general, pero tenemos montones de proyectos donde la gente, donde iniciativas particulares o de empresas o de personas quieren poner plantas desaladoras, pero tramitarlas es mucho más caro que instalarlas, ¿En ¿ah? serio? En términos Tiempo, de ¿por qué tiempo. pasa eso? Porque, Porque el costo del trámite es muy largo. claro, porque una empresa minera que tiene que hacer una mega inversión en la mina primero, para Mm. ampliarla o para hacerla, y luego en la planta desaladora, que vendrá siendo, no sé, un 5, un 10% de la inversión, tiene los recursos para estar 5 años, digamos, tramitando algo, y al final salen como proyectos puros. No se van por una línea de regulación clara, un manual, ¿cierto?, que uno tenga que seguir para poder conseguir la aprobación, sino que prácticamente abordan por todos lados a los sistemas de evaluación ambiental, la relación con las comunidades, etcétera, y al final logran sacar adelante esos proyectos. ¿Pero por qué? Porque es una mega inversión, una mega iniciativa que por supuesto que merece esa cantidad de recursos. Ujú. Pero una planta pequeña, digamos, para abastecer un pequeño pueblo, una municipalidad, pasar por todas esas tramitaciones la hace inviable. Claro. Pesa demasiado en relación al monto del proyecto, ¿me entiendes? Entonces, finalmente no se hace. Por un lado, porque cuesta mucho, y por otra parte, porque tampoco tengo ninguna certeza de que aunque yo cumpla con las mejores prácticas a nivel mundial, me van a aprobar. Porque hay mucha decisión que no tiene que ver con normativas técnicas, sino que tiene que ver con sesgos, ¿cierto? O con cosas que no son finalmente prevenibles, previsibles.
por qué institucionalidad tendría que pasar este proyecto? O sea, ¿dónde están los cuellos de botella para que este tipo de proyectos salgan adelante, digamos, de manera Sí. más o menos eficiente? Bueno, yo diría que hay una situación a nivel nacional, en el fondo, que tiene que ver con tener alguna autoridad del agua, con algún organismo que no sea político, ¿cierto? Que se proyecte en el tiempo, que tenga objetivos de largo plazo, que se base en conceptos técnicos más que en conceptos políticos, ¿cierto? Y pueda tener una misión y una visión hacia el futuro. ¿Pero Hoy estamos día hablando sabemos, como de una especie de ministerio del agua sí, o el en SAR del muchas agua? partes, no sé exactamente, pero en muchas partes existe la Autoridad del Agua, la Agencia Nacional Ujú. del Agua, y son organismos que de verdad funcionan porque tienen objetivos, como dije antes, que tienen que ver mucho más allá de la situación política o puntual del país, sino que tienen que ver con la realidad del abastecimiento de agua, básicamente, de cómo organizarse. Entonces, debiesen otras instituciones que hoy día de alguna manera son medias independientes o que funcionan en paralelo, debieran de alguna manera cuadrarse con algún organismo que a su vez esté alimentado de pequeños organismos que estén en cada cuenca para poder atender a las realidades de cada lugar. Luego tiene que haber un tema de fomento a la desalación y el reuso que dé reglas claras de cómo hacerlo, de qué normativas ambientales hay que cumplir, de cómo relacionarse con las comunidades, de cómo ser eficiente desde el punto de vista económico. Y para eso se debe, por ejemplo, tener un sistema de tarificación que hoy día están en estudio también, una tarificación que permita, por ejemplo, financiar estas obras de infraestructura. Chile tiene a nivel urbano una muy buena estructura hoy día que permite tarifas bastante bajas, pero no deja espacio para inversiones en nuevas tecnologías y en nuevas fuentes de agua porque fue pensado en un entorno donde agua había de sobra. Ya, pero en ese sentido, Ivo, estás pensando cuando hablamos de incentivos, ¿estamos hablando como de subsidios o qué tipo de incentivos? Bueno, parecido a lo que decía antes, en el fondo, distintos actores de alguna manera contribuyen a financiar las inversiones y los costos del agua, pero algunos pagan más y otros pagan menos. En el caso, por ejemplo, del agua potable, ya Ujú. sea para personas o para industria, es muy razonable una tarifa por bloques, ¿cierto? Progresiva, que a medida que tú consumes más, pagas más. Así funciona en Israel, por ejemplo, Así, y en varias partes del ya, mundo, y pero en así España, funciona y el en agua varias partes. potable, el consumo del agua potable. Pero funciona distinto porque funciona con unas tarifas de alta temporada y baja Ah, claro, temporada. Pero claro. no es directo, o sea, si yo un mes, en vez de consumir 30 metros cúbicos o 40 metros cúbicos, que podría ser el consumo de mi casa, yo consumo más, inmediatamente voy a pagar un sobreconsumo. Y por lo tanto me va a desincentivar al consumo exagerado. En las industrias debería pasar lo mismo, y de esa manera esos excedentes que se generan pueden financiar una tarifa que es base, que es como la tarifa ética en el fondo, más económica, donde debería acceder la mayor parte de la población. Esa es una forma de hacerlo. Luego tienen que haber legislaciones y reglamentos que indiquen cómo hacer cada cosa, es decir, como yo decía antes, cómo desalar. Lo mismo pasa con cómo reutilizar, Cuando ¿cierto? hablas ¿De qué como cuando, manera? Ivo, cuando tú dices cómo, regulación, cómo desalar, estamos hablando de cómo hacer el proceso técnico de la desalación. Estoy hablando, sí, en una parte el proceso técnico muy importante, porque yo para poder obtener mis permisos, por ejemplo, Sí, ambientales, debería seguir una pauta. ya. Y esa pauta debiera ceñirse a los estándares internacionales validados actualmente, a los mejores, por supuesto, ya aprovechemos que tenemos esta Mm, ventaja, ¿cierto? Los otros lo hicieron hace 10 años, esto es como el COVID, digamos, sí. ellos llevan algunos meses adelantados, en esto llevan 10 años, entonces, ¿por qué no aplicar lo que ha funcionado bien y descartar lo que ha funcionado mal? Entonces, por un lado, sí, la parte técnica y por otra parte el modelo, ¿cierto? ¿Cómo se financia? Algo muy parecido se hizo en el sistema eléctrico, ¿cierto? De alguna manera, Claro. cuando entraron las energías renovables, se permitió a privados invertir en plantas y en plantas no tan grandes, y de alguna manera se contribuyó a generar una matriz energética mucho más eficiente y con reglas claras. Cuando hay reglas claras y uno sabe qué va a obtener a cambio, sea Ujú. mucho, sea poco, lo hace. Y hoy Ahora, día no hay reglas claras. Ivo, estamos conversando con Ivo Radich, el representante general de Aladir para Chile. Cuando hablamos de las inversiones, que obviamente son inversiones importantes, ¿tú estás pensando siempre en que sean los privados los que hagan esas inversiones y por lo tanto obviamente se necesita la regulación, etcétera? ¿O también el Estado podría hacerlo o es ineficiente que el Estado lo haga? Estoy pensando además
a partir de toda la discusión de el agua como un bien de uso público, ¿cierto?, que había en nuestro país. También yo sé que hay iniciativas para establecer que el agua desalada sea un bien de uso público. Yo no sé si eso incentiva o desincentiva la inversión privada, si es recomendable o no, pero hay una discusión en torno a el agua como un bien, digamos, de uso público, y eso podría complicar, me imagino, en este caso, en la inversión por parte de los privados. ¿Puede el Estado también hacer este tipo de inversiones? ¿O es recomendable? Mira, efectivamente declarar el agua desalinizada un bien de uso público es un desincentivo. Es como que o sea, todo el tiempo desalamos agua. Por ejemplo, para hacer agua embotellada, desalamos agua de pozo o desalamos agua de la llave. Si la botella que yo produzco fuera un bien nacional de uso público, no tendría sentido. Es decir, el desalar agua de mar y convertirla en agua potable claramente es una actividad productiva, ¿cierto? Que debiera tener una rentabilidad mínima para poder financiar esa inversión y seguir manteniendo ese proceso. Entonces, sí es un desincentivo. Ahora, ¿puede o no puede el Estado hacerlo? Hay experiencias en el mundo de todo tipo. Hay empresas sanitarias, o sea, separemos quién regula. Quien regula, por supuesto, que es el Estado. Quien compra el agua, en algunos casos, también es el Estado. Pero quien hace el proceso, normalmente son privados, ¿cierto? Yeah. El Estado puede ser o no parte de esa planta, por ejemplo, ya sea de desalación, de reuso o incluso de potabilización. Puede ser parte, o puede contratar los servicios. Existen de todos los modelos en todo el mundo, existen algunos países donde es una mezcla. En Chile, las sanitarias son privadas, pero las APR dependen del Estado, ¿cierto? Las zonas urbanas andan mejor que las zonas rurales, pero bueno, existen otras partes del mundo, como por ejemplo en Brasil. En Brasil están haciendo, desde junio de este año se promulga una ley nueva que va a ser una inversión enorme, de 130 billones de dólares para mejorar el sistema de potabilización, de acceso al agua en general y de alcantarillado. En Brasil existen buenas sanitarias, como la de Sao Paulo, me refiero a buena gestión, buenos resultados, buena cobertura, buen costo de agua, y malas sanitarias como la de Río de Janeiro. La de Río de Janeiro se va a privatizar y la de Sao Paulo va a tener que competir con las privadas. Entonces, como te digo, no hay una fórmula única para esto. Existen países como Singapur, donde la parte pública funciona increíble, y existen otros países donde no funciona. Entonces, yo creo que tiene más que ver con nuevamente la regulación, la manera en que se regula esto, porque sea privado o sea público, si hay una buena regulación y una buena fiscalización, debiese cumplir con el estándar que se espera. Se nos acaba el tiempo, ese es el principal desafío, como tú dices, ¿cierto?, en donde estamos más retrasados, pero ¿quién debe tomar esa iniciativa? Porque claro, la próxima semana estará este foro de políticas públicas para garantizar el acceso al agua, y ahí van a participar todos los actores, incluyendo, me imagino, también los representantes del gobierno y la autoridad regulatoria. Pero ¿quién tiene que llevar adelante este proceso de regulación y de discusión de la regulación? Bueno, cuando decidimos hacer este evento, este congreso, fue porque nos dimos cuenta que había muchos puntos de acuerdo entre los actores más importantes del mercado, del consumo del agua al final, la minería, la agricultura, las industrias, las sanitarias, los académicos, las ONGs, las APR, y nos dimos cuenta que hay un montón de acuerdos. Alguien tiene que, por supuesto, organizar, orquestar esto, alguien tiene que tomar el liderazgo. Nosotros como asociación latinoamericana, que dependemos de la mundial, tenemos todo el acceso a la información, técnico, de experiencia, de referencias, dónde funciona, dónde no funciona, por qué no funciona. Alguien tiene que tomar el liderazgo, ya sea este gobierno o el que siga, pero el Estado en su conjunto es el que tiene que comprometerse a llevar a cabo una estrategia nacional de agua. No puede un gobierno solo, esto es el Estado, como un conjunto. Llegamos a nuestra sección, Ivo, el recomendado. Si hay alguien que esté interesado en conocer más detalles de los temas por los cuales hemos pasado en esta media hora de conversación, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Puede ser un paper, una página web, un libro, hasta una película que tú sientas que puede ayudar a abordar estos temas. Bueno, sí. Primero que todo, para poder acceder a este congreso, ¿cierto?, que es 18 y 19 de noviembre, hay que entrar a aladir.net, que es Aladir con Y. Con Y, sí. Aladir.net, y van a encontrar el banner o la imagen respecto del congreso. También se puede ver el congreso por el canal YouTube de Aladir, va a estar en vivo. Y yo, ¿qué les recomiendo? Bueno, para poder entender qué es lo que hace Aladir y todas las iniciativas que hay respecto al agua,
desde temas tecnológicos, cómo funciona la desalación, por ejemplo, hasta la Academia del Agua, donde enseñamos a niños y a jóvenes a cuidar el agua, porque en el agua el componente cultural es súper importante. O sea, hay una parte que es económica, ¿cierto?, de pagar por el agua, pero si yo no tengo conciencia del uso del agua, muy difícilmente la voy a cuidar. Y entonces les recomiendo que entren a Aladir. En Aladir está una sección que se llama H2O Info, que es un icono en el menú arriba a la derecha, y dice H2O Magazine. Y en la H2O Magazine hay un montón de información interesante, súper cercana a la gente, la verdad. Uno cree que son temas técnicos, no, son realidades de comunidades en Chile y en toda Latinoamérica, que les pueden dar una idea de lo que hace una asociación como esta y de qué manera se puede corregir el tema del agua. Y después, si quieren ver algo más futurista, digamos, yo les recomendaría que vean, por ejemplo, los sitios web de las plantas desaladoras en Australia. Por ejemplo, la de Sydney, que es www.sydneydesal.com.au, sydneydesal.com.au. Y ahí van a poder ver cómo en un país que ya lleva años con esto, que pasó por lo mismo que nosotros, cómo se relaciona esa planta desaladora con la comunidad. ¿Qué nivel de transparencia muestra? ¿Cómo muestra las tarifas? ¿Cómo hace? ¿Cómo se preocupan del medio ambiente? ¿Cómo monitorean la planta en general? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tan poco? ¿Cuándo la prenden? ¿Cuándo la pagan? ¿Cuánto está produciendo en este minuto? Es muy interesante ver que puede ser casi patrimonio en el fondo de la gente tener un sistema de agua mucho más resiliente, mucho más sustentable y que uno lo comprenda. Cuando lo comprende, empiezan a dejarse de lado todas esas dudas y de alguna manera prejuicios, porque sin agua la verdad que no podemos vivir y no podemos seguir haciendo que el país crezca. Exactamente. Ivo Radich, muchas gracias por esta conversación nuevamente, gracias por estar con nosotros, gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Instagram TV y por supuesto a través de la 103.3. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches, Ivo, muchas gracias. Muchas gracias a ti.